Nos preguntaban esta misma mañana cómo era posible que se veía, es que cuando lo ponéis se ve muy claro, que viene una línea de lluvias por el Atlántico, viene una línea grandísima y cuando llega a España desaparece. ¿Qué están echando en España? ¿Qué se está haciendo en España para que no lleguen esas nubes? Sin meternos en muchos detalles sobre el tema de control de clima, etcétera, etcétera, que curiosamente sí es verdad que en los años 50-60 se hizo algún intento, pero curiosamente para que lloviera, no para que no lloviera. Prácticamente desde siempre el hombre le ha querido echar la culpa a alguien de que no llueva cuando tiene que llover. Si cae pedrisco, si vienen heladas tardías, si no ha jorobado mayo con no llover a tiempo, no puede ser porque nos ha tocado. Alguien tiene que estar haciendo cosas muy malas para que nos pase eso. Últimamente se le echa la culpa a las explotaciones ganaderas, que el montón de años que se llevan las explotaciones ganaderas, por ejemplo, en la zona de Suiza, de Alemania, en fin, a los cables de alta tensión, a manipulaciones del clima, cosas que echan desde los aviones, etcétera, etcétera. Ya en la Edad Media había una creencia, los tempestarios, que eran seres que vivían en las nubes y que mandaban el pedrisco para destrozar las cosechas. Porque eran así de malos, simplemente. Ya hubo algún obispo que escribió en contra de la creencia de los tempestarios y otras cuestiones. Lo cierto es que, obviamente, en determinadas zonas en las que no sobran recursos naturales, siempre hay el estar con la mosca detrás de la oreja. Hay muchas zonas que son las que no llueve como se estima que debería de llover, como llueve en otras partes. Para que se hagan ustedes una idea, en Almería, posiblemente el primer lugar en la península ibérica donde nacen esto que se denominan las sociedades complejas. Digamos que las sociedades más antiguas, pues todo el mundo se dedica un poco a todo, todos somos un poquitín albañiles, un poquitín alfareros, un poquitín cazadores, un poquitín agricultores, pero llega un momento en el que los núcleos de población se tornan tan complejos que tú tienes que ser albañil a tiempo completo, pero si yo soy albañil a tiempo completo, ¿qué como? Decir, bueno, pues a cambio de tu trabajo como albañil, habrá alguien que se dedicará solo a la agricultura que te proporcionará esos vegetales, habrá alguien que se dedique solo a cazar que te proporcionará esa carne, y entonces entraremos dentro de una economía de trueque en la que se especializa, eso es lo que se llaman sociedades complejas. De las primeras que aparecen en España es precisamente en la zona de Almería, cultura de los millares, posteriormente la cultura del Algar, y muy posiblemente aparece por el control de determinados recursos naturales críticos, casi con toda seguridad el agua. Ya en la edad del cobre había problemas con el agua en la zona de Almería, pozos, canalizaciones para llevar el agua de esos pozos, acequias, etcétera, etcétera, eran críticas para la supervivencia de los poblados y pudo ser el detonante precisamente de la aparición de las sociedades complejas. Siempre pretendemos echarle la culpa a alguien que nos está mirando malamente, algo que se hace mal, para que en nuestra zona, en la que sea, no llueva como tiene que llover y no haga el frío cuando tiene que hacerlo y no vivamos en un paraíso terrenal. El caso es que casi siempre hay
otras razones. Y cuando lleguemos al momento en el que veamos cómo llegan esas precipitaciones a la península ibérica, o no llegan en este caso, pues se lo explicaremos. Pero si vemos la secuencia de fotos que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología, vemos que efectivamente aquí tenemos ese frente de nubes que se va acercando. ¿Por qué cuando llega empieza a disolverse? ¿Qué pasa aquí para que...? Claro, ustedes imagínense que estamos viendo un diagrama en el que vemos un coche que se dirige a toda velocidad hacia un punto, y que no ese coche, sino todos los coches que pasen, cuando llegan a un determinado punto, el coche se para. ¿Y cómo no llega a donde queremos? Claro, nosotros estamos viendo el diagrama del punto al que queremos que lleguen los coches y los coches. Ahora, imaginémonos que aquí hay un muro, que es el que está impidiendo que los coches lleguen. No hay nada raro, ¿qué es lo que hay? Hay un muro. ¿Qué es lo que tenemos en esta zona? Pues lo que tenemos en esta zona es esa letra A. Es un anticiclón. Es una zona de altas presiones que hace que todas estas frentes, todas estas precipitaciones que vienen cruzando el Atlántico, se paren ahí, se estiren y se dirijan hacia el norte. ¿Qué hay de raro? Nada, ese anticiclón, como un demonio de grande, es el que tenemos en verano en la zona de las Azores. Ese anticiclón que no se ve, Vemos de la misma manera que tampoco se ven las bajas presiones realmente. Lo que se ve son las nubes y los frentes asociados a las bajas presiones. Como dicen por ahí, en algunas zonas del norte de Europa, cuando los esquimales salen a pescar, no buscan los peces. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ver los peces debajo del hielo. Buscan las grullas azules. ¿Por qué? Porque las grullas azules desde el cielo sí que ven a los peces. Bueno, pues si hay grullas azules, abajo hay peces. De la misma manera que cuando vamos por el campo y vemos buitres revoloteando, podemos deducir que hay animales muertos en el suelo, aunque no los veamos. De la misma manera, como decimos, no vemos las bajas y las altas presiones, vemos los fenómenos que hay relacionados con las altas y sobre todo con las bajas presiones, como son todas esas nubes. Y en las próximas horas vamos a seguir con ese anticiclón que efectivamente va a hacer que todas estas zonas de bajas presiones se desvíen, lleguen, como ven ustedes, como esta que llega muy potente, y cuando llega a esta zona se estira, se desvía y ahí se nos quedan las precipitaciones. Y estos son los mapas a los que nos referíamos. Vemos toda esa línea de precipitaciones que vienen, que se acercan. Esta viene derecha, 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 pero cuando llegan aquí, ¿qué pasa? Pasa ese anticiclón. Anticiclón que va a seguir, por cierto, durante prácticamente, les podemos decir, el Día de Reyes. Para el día 3 o 4 tenemos alguna posibilidad de precipitación, pero tampoco es que digamos llueve seguro, ya la va a llover, va a ser un día... No, ni es seguro que llueva, estamos en una posibilidad de precipitación de en torno al 20-25%, o sea que posiblemente hasta que no... Nubes sí veremos, eso sí, y ya está. Como decimos, 20-25% para el día 3, que todavía queda un mundo que todavía puede ser hasta que ni llueva en esos momentos. El tiempo que vamos a tener en los próximos días, les podemos decir, en esta despedida del año 2019, va a ser cielo poco nuboso o despejado, brumas matinales y nieblas, eso sí que vamos a tener. Por lo demás, cielo totalmente azul. La temperatura va a bajar, o sea, va a variar muy poco. Por las noches, sí, las noches las vamos a tener muy frías. De hecho, esta madrugada posiblemente estaremos en torno a los 0 grados, aproximadamente, entre 0 y 3 grados. La temperatura máxima
entre 12 y 15 grados, no es que vaya a hacer calor, pero tampoco va a hacer frío, una temperatura bastante agradable, casi primaveral. Como además no va a soplar el viento, aquello de la sensación térmica pues hasta nos favorece. Como decimos, la temperatura máxima va a variar muy poco, la mínima va a bajar un poquitín. Vientos, pues prácticamente vientos en calma los que vamos a tener en los próximos días. Dirección variable, en cualquier caso muy flojo, ya decimos, vientos técnicamente en calma. Por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento cuídense, sean felices, vayan encargando las uvas, que luego son todo prisas, y no me sean infieles.